Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Continuamos con las derivadas y vamos a seguir viendo cómo se derivan determinadas funciones elementales. En el anterior vídeo comenzamos a ver la tabla de derivadas y vimos esto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Vimos las reglas de la derivación, como que la derivada de una suma de una resta es la suma o la resta de las derivadas, la derivada del producto de un número por una función, que es el número por la derivada de la función, y vimos un resultado muy importante que trabajaremos en este vídeo, la regla de la cadena, que no es más que la derivada de la función compuesta. La derivada de una función compuesta, es decir, aquella que tiene como argumento otra función, no es más que la derivada de la función principal, dejando el argumento igual, multiplicada por la derivada de ese argumento. Lógicamente, si os fijáis aquí, en cada paso derivo una función. Por eso lo que yo estoy haciendo es una cadena. De ahí el nombre de regla de la cadena. Cada paso de derivación es un eslabón de esa cadena. Normalmente en los libros la tabla tiene dos columnas. Además de esta columna, tenemos una columna más que me da la derivada de la función compuesta. Es decir, si aquí en vez de x elevado a n tengo u elevado a n, siendo u una función, pues la derivada sería n por u elevado a n menos 1 por la derivada de esa función. Lo mismo si tengo la derivada de la raíz de una función. La derivada sería 1 partido el doble de la raíz por la derivada del argumento. Fíjense que siempre multiplico por la derivada, pongo la derivada de la función normal, como si fuera x, lo que pasa es que sustituyendo el argumento por mi función, por la derivada de la función. ¿De acuerdo? Bien, si lo que tenemos es la derivada de una función de e elevado a u, en vez de e elevado a x, e elevado a una función de x, pues la derivada es lo mismo por la derivada de la función que está como exponente. Y lo mismo pasa con la derivación, las derivadas de los logaritmos. Las derivadas de los logaritmos, que siempre es 1 partido por el argumento, en el primer caso por el logaritmo en base a d, por la derivada de la función que está como exponente. Y la derivada del logaritmo neperiano de u, pues 1 partido por u, por la derivada del argumento. Vamos a dar en este vídeo las derivadas de las funciones trigonométricas directas más importantes. La derivada del seno de x es el coseno de x. La derivada del seno de una función sería el coseno de esa función por la derivada de la función que está en el argumento, por u'. Cuidado porque la u' no está dentro del coseno y no se puede multiplicar por esta u. Por eso he puesto el coseno entre paréntesis. Normalmente lo que se hace es poner el u' delante, ¿vale? La derivada del coseno es menos seno de x, coseno de x menos seno de x, la derivada del coseno de u, menos seno de u por u'. Fíjense que esta segunda columna no hay que estudiársela, porque realmente es la aplicación de la regla de la cadena cómo se obtiene esta segunda columna. Por último, vamos a ver la derivada de la tangente, que hay tres formas de ponerla. La derivada de la tangente la podemos poner como 1 más tangente cuadrado de x, que esto es lo mismo que 1 partido por el coseno cuadrado de x, que es lo mismo que la secante cuadrado de x. Es importante estudiarse estas tres formas que son trigonométricamente equivalentes. Si la función compuesta, la derivada de la tangente de una función u, pues y' sería 1 más la tangente cuadrado de esa función por la derivada de esa función, o la secante cuadrado de esta función por u', para no confundirlo lo pongo delante, o bien 1 partido por el coseno cuadrado de esta función por la derivada de esta función que es u'.
¿De acuerdo? Pues estas son las funciones que vamos a ver nuevas en esta ocasión de las funciones trigonométricas directas. Vamos a ver ahora las funciones trigonométricas inversas. Vamos a ver dos. El arco seno de x y prima sería 1 partido raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. En su forma compuesta, el arcoseno de u, la derivada sería 1 partido raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado por la derivada de u. El arcocoseno es lo mismo, pero con un signo menos. ¿De acuerdo? La derivada del arcocoseno es lo mismo, pero con un signo menos. No voy a poner la forma compuesta, la voy a quitar porque voy a hacer sitio para la derivada que vamos a ver, que esta sí que es distinta, que es la del arco tangente, que es muy importante. Vamos a ver entonces la derivada del arco tangente de x, que sería y' igual a 1 partido por 1 más el argumento al cuadrado. En su forma compuesta, el arco tangente de u y' sería 1 partido por 1 más u al cuadrado por la derivada del argumento. ¿De acuerdo? Pues estas son las funciones y sus derivadas. Y ahora vamos a aprovechar para aplicar la regla de la cadena a casos un poquito más complejos. Bien, vamos a hacer este problema, esta derivada, que es igual a raíz de 3 por seno a la quinta del arcotangente de 5x cuadrado menos 3. Lo primero vamos a ver qué función es la función principal. La función principal, si os habéis fijado, es que tenemos un número, no una función, porque ahí no hay x, ¿verdad? Por eso es un número, por una función, que es un seno a la quinta. ¿De acuerdo? Esa sería la primera función que yo tengo. Vamos a ponerlo así. Luego, ¿qué tendríamos? Luego tendríamos la potencia quinta. Luego tendríamos el seno. Luego tendríamos el arcotangente. Y por último tendríamos esa resta que hay ahí. Tenemos 5 funciones, por lo tanto. Vamos a empezar a derivar entonces. Y' sería la derivada de un número por una función. Lo tenemos aquí arriba, ¿verdad? Que sería el número, raíz de 3, que es un número, no tiene x, esto no se deriva como una raíz, porque para tener una raíz tendría que tener una variable, la x, y no la tiene, por la derivada de toda esa función. Ya tenemos el 1 hecho, ¿verdad? Y ahora vamos con la función principal, que es la que engloba todo lo demás, que no es el seno, no, es la potencia quinta, porque el seno está elevado a la quinta. Recordad que esto es lo mismo que poner el seno de todo esto, del arcotangente de 5x cuadrado menos 3, todo esto elevado a la quinta. Así se ve mejor que la función principal es la potencia. ¿Vale? De todas maneras, nosotros vamos a derivar eso, la potencia, y es una potencia, empleo la regla de la potencia, que es poner el exponente 5 por la función seno elevado al exponente menos 1. 5 menos 1 es 4. Y el argumento lo copio tal cual. Recordad que en cada paso solo derivo una vez. Ya tengo el primer eslabón de mi cadena, que es la derivada, este sería el número, y todo esto que voy a escribir ahora, todo esto va a ser la derivada de la función. Ya tengo aquí la derivada de la potencia quinta.
Y ahora tengo que multiplicar por la siguiente función, ya he derivado la potencia, que es el seno. La derivada del seno, lo tenemos aquí, es el coseno. El coseno de todo esto. Es importante mirar siempre arriba y nunca mirar atrás. Es decir, a lo que ya tenemos derivado. Ya he derivado el seno. La derivada del seno es el coseno. ¿De acuerdo? Luego ya esto lo tengo derivado. ¿Qué me queda ahora? Pues me queda este arcotangente, ¿verdad? La derivada de un arcotangente. Y la derivada de un arcotangente es 1 partido por 1 más el argumento, que es todo esto que yo tengo aquí, 5x cuadrado menos 3 al cuadrado. Ya he derivado el arcotangente también, solo me queda derivar ese paréntesis, que es una resta de funciones. La derivada de una resta de funciones es la derivada del primero, que es un número por una función, ¿verdad? Aquí tenemos el número y aquí tenemos la función. Pues la derivada sería la de 5x cuadrado menos 3 sería 5 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x, menos 0. Y esto lo puedo poner yo, ¿verdad? Como 10x, ¿verdad? Cuidado con mirar, nunca se mira atrás, a lo que he hecho. Se mira siempre aquí, al enunciado, ¿de acuerdo? A esto. Nunca detrás. Pues bien, ya tenemos aquí la derivada del seno. Aquí tenemos la derivada del arcotangente. Y por último, la derivada de la resta. Vemos cómo tenemos un número por una función y que la función está aplicada a la regla de la cadena. Tenemos un eslabón para derivar cada una de las funciones, ¿verdad? Pues gracias por vuestra atención y hasta un futuro vídeo en el que continuaremos con todo esto.